Bueno, muchas gracias, gracias a todos. Este es el espacio Dupont. Es uno de los 3 talleres que tiene la compañía y que está organizando con el objetivo de difundir conocimiento y de estar rompiendo nuevos paradigmas. Cuando pensamos la charla esta, hablamos con Daniel, hablamos con Marcelo, pensamos que el maíz era una oportunidad, algo nuevo, la protección del maíz era algo que podía estar ofreciendo conceptos nuevos o antiguos pero olvidados, y ver qué asociación tenía la protección con el rinde del cultivo. DuPont tiene 2 productos clave para este cultivo: el Stinger Duo, que es un producto nuevo, que es el Stinger tradicional, acompañado de fofitos, y tiene Coragen, el producto que ustedes ya popularmente conocen para Spodoptera. Entonces, dicho esto, la idea es que acá se genere un debate interesante, preguntas, que lo animen y que formemos este taller entre todos. Hay gente de DuPont, algunos de DuPont aquí también, por si surgen dudas, pero bueno, quienes van a llevar adelante esto es Daniel y Marcelo, así que los dejo con ellos, y muchas gracias en nombre de DuPont por estar con nosotros hoy en la mañana. Bueno, hola, ahí estamos. Gracias, Julio. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Vamos a tratar de hacer lo más dinámico posible. Cuando nos juntamos con Marcelo hace algún tiempo y dijimos, bueno, ¿y este taller, cómo hacemos un taller? Un lugar donde se trabaja, un lugar donde hay intercambio, ese tipo de cuestiones. Y cuando hay charlas de esas con PowerPoint, el disertante siempre dice lo que quiere y normalmente no es lo que esperan del otro lado, o le faltó un montón de las cosas que se esperan del otro lado. Entonces dijimos, vamos a hacerlo al revés, vamos a hacer una breve presentación, vamos a dejar nuestras incógnitas y después de esto empecemos a charlar, medio en familia, medio entre nosotros, sobre lo que es la protección del maíz, tanto en la parte de enfermedades como en la parte de plagas. Así que, muy brevemente, 2 o 3 diapositivas como para decir, bueno, a ver, esto es lo que yo estoy viendo, muy simplemente, capaz que ustedes vean otras cosas y las ampliamos, pero yo me hice una serie de preguntas, ¿no?, sobre estas plagas, ya que el maíz va a ser bastante estrellita durante la próxima campaña, ya no hay más semillas, entonces quiere decir que el maíz va a estar en la cartelera grande de la agricultura este año. Hay, creo que, 4 plagas que son bastante tradicionales, que vienen en más o en menos, pero todos los años aparecen de alguna manera y cada uno tiene sus resquemores y sus recelos. Algunos más importantes que otros. Cortadora, hay una zona endémica en Argentina, cogollera, diatraea, creo que nos olvidamos de este bicho, pero no sé, en una de esas quiere volver. Siempre vuelven los bichos, ahí no sé qué pasó. Ahí estamos. ¿Qué es lo que pasó en los últimos 10 años de agricultura? Obviamente lo que pasa en la agricultura es lo que después va a influir sobre la presencia o la ausencia o la mayor presión o no. Pero si lo pensamos en maíz, a causa de todos los eventos, creo que nos olvidamos de hacer tratamientos químicos. Y este es, creo, uno de los principales problemas, al margen de sea plaga, sea enfermedad, pero creo que nos dedicamos mucho a lo que es tratamientos químicos en el cultivo de soja y nada en el cultivo del maíz. Y creo que es un mundo absolutamente diferente. Todas estas plagas que yo les mostré, ¿tienen influencia o no en el rendimiento? ¿Vale la pena gastar o invertir para recuperar? ¿En qué medida? ¿Hasta dónde tendríamos que preocuparnos? No sé, queda como incógnita. Yo sé que monitorear es, digamos, una pasión que nosotros tenemos desde hace bastante tiempo y que siempre estamos tratando de incentivarlo como una herramienta profesional de una agricultura mucho más pensada y mucho más planificada, donde se actúa en base a lo que hay, pero se sigue tomando como costo. Capaz que el monitoreo sea otra cosa. Podemos, en orugas cortadoras, por ejemplo, como para dar un reflejito de cada una de las cosas, uno puede saber, siguiendo algunas pautas, que muchos no las ven o no les gusta manejarlas, pero hay ciertos indicios de cómo va a venir cada año, mediante trampas de luz, por ejemplo. Trampas de luz es una herramienta bastante interesante y nos puede decir qué va a pasar esta campaña, comparada con las campañas anteriores. Capaz que sí.
¿Por qué los tratamientos no fueron efectivos para orugas cortadoras en otras campañas? ¿Están siendo resistentes estos bichos? Casi siempre esa es la respuesta. Cuando no podemos pegarles bien y la eficiencia no es buena, esto se hizo resistente. No estoy seguro de eso. La cogollera, bueno, ya sabemos que la plaga cambió. Uno dice, y ya los eventos no son como eran antes. Antes los eventos de maíz... No, la que cambió fue la plaga, fue el bicho. Esa es la noticia, no es, el material sigue siendo exactamente el mismo. El que cambió fue el bicho. Pero, ¿qué pasa ahora? Entonces, si el bicho es el que cambió, posiblemente seamos nosotros los que tengamos que cambiar también. La chincha de los cuernos, un año sí, un año no, que es mucho el daño que me hace, que me picó y después no lo veo más, parece que no es importante. Y otras veces, ¿qué? Lo dejo, total, y después los rendimientos cuando vamos a pesar son bastante menores. ¿Hasta dónde influye la chincha de los cuernos en esto? Y de esta nos habíamos olvidado, sí, nos habíamos olvidado porque, claro, los eventos transgénicos solucionaron, por suerte, este problema. Pero estos bichos tienen algo así como 450 millones de años de experiencia en el planeta. Y nosotros tenemos unos 40.000, digamos, desde que empezamos a meter alguna herramienta y hacer alguna cosa. O sea, nos llevan unos cuantos millones de años de ventaja. Y no sé por qué por ahí se siente un golpecito como que está tocando la puerta. Che, se olvidaron de mí, ya no hablan más de mí. Estén atentos porque en una de esas vuelvo. No sé. Marcelo, ¿qué pasa con las enfermedades? Bueno, buenos días a todos, siguiendo por supuesto con la propuesta que hizo Daniel, que coincido perfectamente. Estamos cansados de las presentaciones de PowerPoint. Solamente preguntas, a ver si ustedes pueden mentalmente hacer el ejercicio de contestarlas al menos, y quizás pueden repreguntar sobre estas mismas preguntas, o aparecen algunas preguntas nuevas dentro de sus cabezas. ¿Cuánto se pierde por enfermedad del maíz? ¿Hay algún dato donde nos permita tener noción del verdadero problema que son las enfermedades de maíz? ¿Cuáles son las enfermedades que mayor daño provocan? ¿Conocemos eso? ¿Estamos preparados para eso? ¿Cuál es la relación que hay entre las enfermedades de raíz y tallo, que muchas veces conocen hacia el final del ciclo, con las enfermedades que se presentan en la espiga y por supuesto con los patógenos de semilla? ¿Existe alguna relación entre estas tres patologías? ¿Por qué es importante priorizar la sanidad de las semillas del maíz en Argentina? Porque durante muchos años ya vino tratada y eventualmente no nos poníamos a pensar si esa semilla tenía alguna importancia epidemiológica en la introducción de patógenos o en la pudrición de raíz y tallo. ¿Cuál es el patógeno más frecuente en semilla? ¿Cuál es la eficiencia del control de los fungicidas usados en semilla hace años atrás y actualmente? ¿Tenemos noción de eso? ¿Le podemos dar importancia a la semilla? ¿Cómo monitorean? ¿Cuántas veces van al lote para maíz? ¿O sigue siendo solamente un hallazgo encontrar algún monitoreador en los lotes de maíz? ¿En qué periodo lo hacen? ¿Cuántas veces muestrean? ¿En qué estado fenológico lo hacen? Preguntas, todos preguntas. Para la roya común del maíz, que sabemos que es una enfermedad que los criaderos semilleros tienen en gran frecuencia e intensidad, que en algunos híbridos puede llegar a ser importante. ¿Cómo cuantifican si llegan a tener esta enfermedad en el campo? ¿Cuál o cuáles criterios usaría para hacer la aplicación de fungicida y eventualmente qué fungicidas y dosis aplicarían para este patógeno? ¿Qué variables deberían tomar en cuenta, especialmente también de ambiente? Para tizón común del maíz, sigue los mismos conceptos, es igual al monitoreo en roya, comienza en el mismo momento, termina en el mismo momento, son los mismos fungicidas. Los mismos híbridos son susceptibles, tanto para roya o para tizón. ¿Hay manejo de híbridos para manejar justamente el tizón de maíz? ¿Hay alguna relación ambiental o región geográfica más complicada en relación al tizón? ¿Cómo miden el tizón ustedes en el campo para tomar una decisión? ¿Cuánto se pierde por tizón? ¿Cuál es la diferencia en el uso de fungicida? ¿Cuál es el momento de aplicación? ¿Cuáles serían los fungicidas? ¿Cuál sería la dosis? ¿Qué ambiente predispone que nos permite preparar, no solamente para ir a monitorear, sino para ajustar los requisitos para hacer una correcta aplicación en tiempo y forma? Fungicidas en general en el maíz, ¿por qué no se usan con mayor frecuencia? Si uno observa que hay respuestas de rendimiento, hay daños ocasionados por las enfermedades, ¿cuál es entonces la limitante por el cual no se utilizan como en otros cultivos, sabiendo que, por ejemplo,
hay daños y pérdidas inherentes a la roya común, al tizón común, a disminuir la posibilidad de las pudriciones de raíz y tallos. ¿Cuánto podemos obtener de diferencia en kilos por hectárea versus un testigo sin aplicar? Recientemente me comentaban que en el oeste arenoso tienen una serie de ensayos llevados este año. En el oeste arenoso estamos hablando, donde muchas veces la adopción es mucho más rápida que en otras regiones, tecnológicamente hablando. Hay un 10% en general de impacto por el uso de fungicidas para el control de roya. Un trabajo realmente excepcional manejado por el equipo de Gustavo Duarte. ¿Qué moléculas utilizar? ¿Qué dosis? ¿Por qué a veces los resultados son erráticos y eso impide, dificulta la adopción correcta del uso de fungicidas? Se recomienda aplicar en ausencia de la enfermedad, una teoría que vino queriendo imponerse, es decir, en el estado fenológico B8, B10, tomó la aplicación de una esteroidina con triazol y los resultados son inmediatos. ¿Es verdad eso? ¿Es consistente eso? ¿Es errático? ¿Se recomienda, por lo tanto, aplicar en ausencia de la enfermedad? Siendo los fungicidas móviles por xilema, es decir, va hacia arriba, una distribución acrópeta por transpiración, ¿por qué se dice que los fungicidas foliares podrían llegar a disminuir la intensidad de las pudriciones de raíz y tallo? ¿Qué relación hay en eso? Maíz temprano y más tardío, del año 2012, el programa Granero, desarrollado en la Facultad de Agronomía, comenzó a proponer una idea diferente. Luego, otoños seguidos de sequía, a partir de los últimos años, comenzó a predominar la posibilidad de la siembra tardía de maíz. Y hoy es un hecho, en algunas regiones prácticamente el 100% es maíz tardío. Hay diferencias de enfermedades, de presión de inóculo, de tizón, de pudriciones de espiga, de roya, de pudriciones de raíz y tallo, mal de río cuarto, de quebrado verde, entre uno y otro. ¿Cuál es? ¿En dónde tenemos más riesgo? ¿Cómo debemos estar preparados diferentes ante esta situación? Las bacteriosis son importantes realmente. ¿Causan daños? ¿Cuántos? ¿Tienen relación con el híbrido y ambiente? ¿Cuáles? Existen además manchas abióticas muy frecuentes en maíz que pueden confundirse con enfermedades causadas por patógenos. Existen. Hay sintomatologías en el campo que aparecen y que uno puede alertarse creyendo que son enfermedades causadas por patógenos. En fin, una serie de preguntas que queremos dar inicio a la discusión y por eso queremos compartir con ustedes esta serie de interrogantes para que repregunte, comience la discusión entre todos porque consideramos que un taller ustedes también tienen que trabajar. Así que dejamos entonces a Julio o a vos para que comience con las preguntas. Si alguno quiere hacer una pregunta, levante la mano. Fueron todas preguntas. Nos falta un micrófono a nosotros acá. Sí, había dos. Toma. Listo. Una pregunta ahí, por favor. ¿Querés hacerla en voz alta o en micrófono? Vamos. Acá hay uno. Acá. Bueno. La verdad estaría bueno que contestes todas las que hicieron, pero bueno, sé que no nos va a alcanzar el tiempo. Por ahí quería hacer una para cada uno. En cuanto a lo que es plagas, bueno, lo que más yo estoy en Córdoba, centro de Córdoba, lo que más nos afectó este año fue cogollero, y es más, pensando, hacemos algo de maíz colorado donde la parte transgénica no nos ayuda. Quisiera ver a ver qué, por ahí, recomendación de manejo, pensando un poco más en la sustentabilidad, ¿no? Porque hemos hecho hasta 3, 4 aplicaciones de piretroideo mezclando con Renacipir, pero bueno, a ver qué, me parece que eso sostenido en el tiempo no va a ser algo muy viable. Entonces, a ver qué recomendación podrían de manejo hacernos. Bueno, si esa es la pregunta para mí solo, me imagino que la tuya, vamos a tardar una hora en responderla. Voy a tratar de ser lo más sintético, Ariel, lo más sintético posible. Obviamente, el cogollero es el gran problema en virtud de que se hizo resistente, o sea, aumentó su tolerancia muchísimo a determinados materiales que antes eran de plástico, antes no los atacaba. Entonces, hoy en día ya tenemos daños bastante importantes. Lo primero que hay que saber es que en lo que es manejo de cogollero, lo que más hay que tener en cuenta y digamos, no dudar un solo instante por todas las experiencias que ya vienen siendo acumuladas ahora y antes, cuando los tratábamos hace 20 años, cuando los tratábamos en el norte de Córdoba, la misma experiencia exactamente.
Cuando el bicho se metió dentro del cogollo, la eficiencia del tratamiento se reduce enormemente. Por lo tanto, los tratamientos son anteriores, antes de que se haya metido al cogollo. Y no hay forma de hacer una cosa como esta, de hacer un tratamiento en tiempo y forma si no se monitorea. Lamentablemente es así. Lamentablemente digo porque a nadie le gusta por ahí monitorear, y mucho menos maíz. Estamos acostumbrados a monitorear soja con el paño, esto no se monitorea con el paño. Entonces, el monitoreo es fundamental para llegar temprano. A partir de ahí sí podemos buscar algún tipo de persistencia, podemos buscar alguna cosa. El problema es que el 90% de las veces que nos han llamado para atender cogollero, el cogollero ya estaba metido adentro. Entonces, ¿cuál es el mejor producto y la mejor aplicación para tratar el cogollero cuando está dentro del cogollo? Ese es el gran problema. Y el tema aplicación es fundamental. Todas las variables que estamos viendo actualmente, hasta la dirección en la que avanza la pulverizadora, es absolutamente distinta la eficiencia con cono hueco y con abanico plano si se avanza en la dirección de la línea o si se hace transversalmente. Y los resultados son opuestos de uno y de otro. Hay tantas variables, estamos desacostumbrados a hacer tratamiento. La primera recomendación, entonces, muy rápido, es monitoreo y temprano. Después, si quieren, para ampliarla un poco más y seguir, digamos, con la cosa y no tener tanta respuesta a cada uno, vemos el tema de productos, el tema de ventanas de aplicación, que es toda una cosa. Pero la primera recomendación para cogollero, gracias Ariel por la pregunta, vamos con esta parte y después seguimos. Marcelo, ahí te van a hacer una. ¿Quién quiere a Marcelo preguntarle? No, Ariel también creo que le quería hacer dos. Quería hacer una cada uno. No, de tizón, digamos, en condiciones predisponentes. O sea, sabiendo que una vez que ya las manchas empezaron a aparecer y a crecer, por ahí me parece que las aplicaciones previas, anticipadas, deberían ser mejores. El tema de en función de qué. Es importante entender en primer lugar que el tizón nos obliga a pensar diferente a cualquier otra enfermedad. Estamos siempre pensando en que la enfermedad crece por el número de lesiones, por la cantidad de pústulas, por la cantidad de manchas. En el caso de tizón es muy importante la longitud, el crecimiento en largo y en ancho de la lesión. Y por lo tanto no es tan importante el número de lesiones porque la epidemia en general, hay excepciones, crece por la coalescencia, por la unión de las manchas. Se mancomunan las manchas generando el tizón foliar y de ahí viene su nombre. Las condiciones predisponentes, en primer lugar, el híbrido. Hay híbridos que son mucho más susceptibles que otros. Entonces uno en la elección de los híbridos, y hay universidades, hay semilleros que otorgan esa información, pero principalmente universidades e INTA que pueden rebuscarse esa información y saber que en condiciones inclusivas de maíz tardío la probabilidad de riesgo es aún mayor. También nosotros hemos determinado que lluvias acumuladas desde B6, B7 de 100 milímetros dispara rápidamente este crecimiento del tizón, con lo cual si tenemos lluvias acumuladas desde B6, B7 por lo menos de 100 milímetros, el alerta es inmediato. Y si además tenemos un maíz tardío y además tenemos un híbrido susceptible y además hay situaciones de temperatura y lluvia que son generalmente mucho más cálidas y lluviosas relacionadas, si uno hace la comparación con un maíz temprano o con la roya común, vamos a tener una situación de muchísimo más riesgo y esas son las condiciones predisponentes. Gracias, Marcelo. ¿Otra pregunta? Hola. Sí. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Mi consulta es, en principio, hablaste de respuesta al fungicida y quería saber si tienen algún análisis en porcentaje a la respuesta a los fungicidas. Y la otra es patógenos en semilla. Digamos, pagamos carísimo la bolsa de semilla y lo último que esperamos es que tenga patógenos. Y bueno... Va a haber discusión en esto, seguro que hay discusión en esto. Tomaste dos preguntas claves. En primer lugar, ¿cuál sería la respuesta al uso de fungicida? Bueno, entendiendo que vamos a medir la respuesta, siguiendo un momento adecuado de control, con las condiciones predisponentes adecuadas, con un maíz en buen estado para que responda también al control, porque el maíz es bastante complicado en relación al uso de fungicidas si su situación de estrés es elevado. Muchas veces puede haber disminución hasta de rendimiento en algunas situaciones o de lotes o de ensayos que hemos visto. Por lo tanto, el primer
vamos a asumir que las condiciones de uso de fungicidas fueron las adecuadas y las correctas y el momento también y el umbral también, por supuesto, correcto. En ese sentido, nosotros tenemos estimado que para roya común no es una enfermedad destructiva. Es una enfermedad que en promedio se puede llevar un 10% y por lo tanto eso lo podemos considerar como la expresión de potencial de rendimiento que uno podría obtener de más en relación a un testigo sin aplicar. En el caso de tizón es mucho más variable, inclusive no solamente el momento fenológico en que aparezca y en que termine, o el momento de aplicación tardío que muchas veces algunos híbridos requiere hacer. Uno piensa, bueno, puede aplicar en R3, R4 para tizón. En algunas situaciones fue necesario hacerlo para evitar mayores pérdidas inclusive. Entonces ahí podemos tener, dependiendo del híbrido, depende de la situación del ambiente y la presión de inóculo, ahí vamos a poder tener respuestas de 30 hasta de 40%. Y yo he visto lotes personalmente sin aplicar que se han perdido prácticamente la totalidad. La otra pregunta de tratamiento de semilla es claro, a través de las semillas se introducen los patógenos, sin lugar a dudas, de todo tipo. Pero si uno hace el análisis de patología de semilla, inclusive de tratamientos que se realizaban antiguamente, con fludoxinil y metalaxil, encontraba que casi el 80-90% era presencia de Fusarium verticilioides. Y Fusarium verticilioides es el principal patógeno de semilla, uno de los principales patógenos de la espiga y uno de los principales patógenos de pudrición de raíz y tallo. La importancia en ese caso era que muchos productos no estaban haciendo control. El agregado de tiabendazol o del grupo benzimidazole colabora muchísimo en el aumento de la eficiencia y por lo tanto hoy debería utilizarse algún producto que controle al principal patógeno de semilla que se llama Fusarium verticilioides. Y muchos semilleros dicen, pero si Fusarium verticilioides no va a la espiga, va 1 o 2%, ¿es correcto? Es así, no va a la espiga internamente o en forma endofítica. Es poca la cantidad que va. Pero ojo, va hacia la transmisión, hacia las raíces, hacia la base del tallo, fomentando, por supuesto, la pudrición de raíz y tallo. Y además sabiendo que este patógeno es uno de los más micotoxicogénicos, inclusive desde el punto de vista cancerígeno. Entonces, ¿es necesario priorizar el tratamiento de semilla? Sin duda. Gracias. Marcelo, no te sientes. ¿Dónde? Ah, sí, sí. Volviendo al tema tizón, siendo las condiciones predisponentes, como vos mencionabas, lluvia, híbrido susceptible y demás, ¿en función de qué harías una aplicación de fungicida? Bueno, ¿no haría o haría? Harías. Ah, sí, bueno, fundamentalmente bajo esas condiciones y tomando en cuenta los registros que acabamos de decir, que es mucho más importante la longitud o el crecimiento de la lesión, no podemos trabajar como número de lesiones como un indicador de umbral, como puede ocurrir en otras enfermedades. Tampoco podemos trabajar con incidencia foliar, porque la hoja de maíz 60-70 centímetros, 12 a 14 hojas de maíz por planta, hace imposible y generalmente la incidencia muchas veces puede perder sintonía fina para discriminar las diferentes situaciones. Nosotros proponemos, y nos ha resultado con mucho éxito, el largo de la lesión de 1 centímetro. Y no el número de lesiones, 1 centímetro. Si la hoja de la espiga, la de arriba y la de abajo, tienen en promedio 1 centímetro, no importa que haya una lesión con 3 centímetros, ya se cumple esta condición, que es 1 centímetro promedio. Es un momento de tomar una decisión de inmediato, de inmediato. Por supuesto que hay que hacer monitoreo, porque si no se hace monitoreo, nosotros no vamos a poder llegar a detectar con esa magnitud de calibre esa decisión. En esas circunstancias nosotros aconsejamos y nosotros tenemos datos concretos donde hemos hecho umbrales, donde nuestros resultados junto con la ingeniera Gloria Biotti ha dado eso. Gracias. Sí, para que no se aburra Marcelo, vamos a preguntar a Daniel. O al revés, para que no se aburra Daniel. No tengo Marcelo problema, no descanse. tengo problema. Ah, después le preguntamos a Marcelo también. Lo que pasa es que a Marcelo lo tengo cerca todos los días. Daniel, querría que nos comente un poco el tema de las rupturas de lo que se comenta en San Luis, que ha pasado con el tema de la diatraea, que hay resistencia, se ha quebrado la resistencia, y también que nos comente un poco su experiencia respecto del tema de refugios, cómo ha sido la implementación, cómo ha sido la difusión, cómo ha llegado, en qué se han equivocado las empresas en transmitirlo, cómo se podría mejorar eso para conservar tecnologías. Bueno, mi religión no me permite responder eso. Qué difícil, ¿no? Bueno, a ver, vamos a tratar de hacer alguna síntesis de esto, pero es bastante complicado.
Primero el tema de San Luis, en donde, bueno, ya es público, digamos, ya se sabe, en donde cierto tipo de materiales, no voy a especificar cuáles, pero digamos hay cierto tipo de materiales en la zona de San Luis donde se hacían crías para semillas, en donde Diatraea tuvo su aparición y empezó a afectar a los maíces que antes tenían características de una tolerancia muy grande y que no eran afectados. Por lo tanto, digamos, no es novedad para quien estamos en el tema de que esto pudiera ocurrir. Nada más que se esperaba que por las características de la plaga y una serie de cosas apareciera un poco más tarde. Tampoco quiere decir que esto esté absolutamente difundido a todo el país, porque la zona, digamos, fue un poco cerrada a este tipo de semillas para difundir, para poder criar para el resto del país. Entonces, digamos, se actuó a tiempo para acercar un poco la zona. Sin embargo, está latente, sabemos que puede ocurrir, como ocurrió muy rápidamente con cogollero, y digamos, más aún con la experiencia de cogollero, que fue mucho más rápido en el sentido de que no se hicieron los refugios, no se hizo lo que había que hacer para poder manejar a esta plaga, es decir, manejar en el sentido de demorar la resistencia lo más posible, porque la resistencia va a llegar de cualquier manera, pero cuanto más tiempo tengamos un material que es muy útil en función de que evitamos un montón de tratamientos químicos, que evitamos el tema de pulverizaciones repetidas y todo eso, la transgénesis es una herramienta que realmente es muy beneficiosa para lo que es ambiente, pero tiene sus reglas, y si no respetamos las reglas, por ahí pasa la cuestión. Entonces ahora, en vez de manejar la plaga, estamos pensando en manejar la resistencia. Cuando todavía no sabemos lo que es manejar plaga, vamos a tener que manejar resistencia, creo que nos estamos salteando un grado, ¿no? Porque siempre el manejo de plagas es qué bicho hay, cuánto le pongo, de qué producto y listo, y se terminó. Y seguimos en esa, todavía seguimos en esa. Por lo tanto, creo que el tema, una de las preguntas es instalada la resistencia. ¿Para qué vamos a seguir haciendo refugio, digamos? Si ya está la resistencia, ¿para qué vamos a hacer refugio? A ver, creo que la regla de oro es hacer, mantener y hasta incrementar refugio. Es el único lugar de donde van a salir individuos susceptibles, el refugio. Entonces, ahora más que nunca es cuando hay que empezar a repensar en decir, bueno, ya que no las hicimos del todo bien las cosas, ahora es tiempo de poder empezar a recapitular esto y empezar a manejarlo bien. Creo que es una regla de oro el tema de ser conscientes de la importancia que tienen los refugios, tanto en Brasil como en Argentina. Hay muchas causas y muchas responsabilidades, como preguntás vos recién en cuanto a lo que es por qué esto pasó tan rápido. Y si lo comparamos con otros lugares como Uruguay, yo había hecho unos talleres en donde yo tenía el 98% de los lotes en Argentina no tienen refugio. El 2% de los lotes en Uruguay no tienen refugio, o sea, se invertía por lo tanto, Uruguay fue el refugio de Sudamérica, prácticamente, ¿no? Ellos tenían alguna legislación, ahora ya no es tan fuerte, digamos, pero cuando uno habla con la gente en Uruguay hay conciencia de que esto tiene que hacerse así y se enojan cuando no se hace refugio porque ya lo tienen internalizado, cosa que no pasa ni en Argentina ni en Brasil. Entonces, yo diría, si buscamos responsabilidades, el último responsable es el productor, es el que menos responsabilidad tiene, en realidad, porque quienes deben cuidar esos materiales son las empresas, hay una responsabilidad de las empresas. Quien debe regular esto es el Estado, es el segundo. Son, creo, los dos principales responsables, porque siempre el más castigado por no hacer las cosas y el que se arregla es el productor, pero en realidad hay responsabilidades mayores que esta. Y creo que pasa por ahí la regulación de este tipo de cuestiones en beneficio de las mismas empresas y en beneficio del mismo Estado es la regulación y es por parte de las empresas. Bueno, ahora ya un poquito esto empezó también a revertirse, empezaron a tomar cartas en el asunto, se hizo el IRAC argentino, o sea, el Comité de Resistencia, Comité de Estudio de Resistencia a Insectos y Insecticidas, dentro de lo cual están los organismos genéticamente modificados, que es un grupo formado por las empresas y asesores externos que dicen, bueno, a ver, nos sentemos y pongamos algún tipo de regla como para ver cuándo tenemos que hacer. A ver, una de las cuestiones, digamos, y con esto ya lo dejo a él, pero así no hablamos mucho cada uno, ¿cuándo hay que hacer un tratamiento en los maíces modificados? ¿En qué porcentaje? ¿Cuál es el umbral de daño de cada uno?
la gran pregunta, ¿hacemos cosa que estaba prohibida prácticamente? Y cuando hablábamos de esto nos decían que estábamos locos, era, ¿hay que hacer tratamientos en los refugios? Creo que una de las causas por las que se abandonó el refugio es por no permitir o por tener la filosofía de no permitir tratamientos en los refugios. Yo les dije, o sea, cuando agarramos cogollero, el porcentaje de eficiencia dentro de todo lo que hemos medido, cuando el cogollero empezó a meterse, nunca supera el 60% de eficiencia del control. Por lo tanto, la supervivencia es mucho mayor. Entonces, si fijamos ciertos umbrales y seguimos protegiendo también el refugio, no le digamos al productor que no proteja el 10% de su lote porque va a abandonar la práctica. También hay cuestiones idiosincráticas que tienen que ver con el manejo. Entonces, ¿sí se pueden hacer tratamientos en los refugios? Claro que sí, con umbrales diferenciales. Diferente el umbral que voy a usar en algún material que ya tenga resistencia, es diferente. ¿A qué? Al umbral que voy a usar, 20% quieren llamarle, está bien, es un buen, o sea, estamos permisivos y a su vez controlamos. Entonces, en un screening de casi 300 trabajos que hicimos sobre disminución de rendimiento a causa de cogollero, que daba entre 5 y 95%, el promedio está entre 10 y 35% en cuanto a lo que es la merma de rendimiento por cogollero. Bien, entonces creo que es una buena razón para decir, sabiendo estos límites, hacemos tratamiento en los refugios y el umbral que tenemos para otros, por donde ya el material es genéticamente modificado y tenemos que hacer tratamiento, le demos menos changüí. Pero eso va a quedar a criterio de cada una de las empresas y la responsabilidad de cada empresa es fijar el umbral para su material. Sí, Daniel, Por acá, otra una vez pregunta para vos. En el sur de Córdoba tenemos respecto a cortadoras. Sí. Tenemos lotes con a veces altos niveles de infestación de cortadoras con tratamientos bastante erráticos de acuerdo a un año y otro. Hay años que andamos bien con el mismo tratamiento y otro año erramos y tenemos que hacer 2 o 3 y hasta tenemos grandes pérdidas de plantas. ¿Por qué pensás que puede ser ese tipo de errores que podemos cometer o qué nos podés recomendar para lograr buenos tratamientos en cortadoras? Sí, de lo que he detectado en toda esta zona, digamos, de lo que es el sur de Córdoba, el norte de La Pampa, que ya es una zona endémica, digamos, de oruga cortadora y las grandes diferencias que hay en lo que es tratamiento y eficiencia de tratamiento, hay varios factores. El primer factor, el número 1, es población. Es cantidad de orugas que hay por superficie. Porque la eficiencia del tratamiento depende de la población. No es lo mismo hacer con una oruga por metro cuadrado que con 5, y vos sabés que en esa zona las hay 5, 6, 7 y 10 por metro cuadrado. Si yo tengo una eficiencia del 80% y tengo una por metro cuadrado, la verdad que van a quedar bastante pocas. Si yo tengo la misma eficiencia con 10 por metro cuadrado, me van a quedar 3 por metro cuadrado y van a hacer el mismo daño. Entonces, el tema de poblaciones remanentes en los lotes, porque las trampas de luz que yo mostré reciente están avisando. Y me están avisando que este año es menor, digamos, la incidencia que el año pasado. Por ejemplo, la caída de 2 o 3 de las especies más importantes es bastante menor. ¿Me tengo que olvidar? No, pará. Ahora hay una segunda cuestión. ¿De qué viene? ¿De dónde viene el lote ese? ¿Viene de maíz o viene de una soja de primera o viene de una soja de segunda? Peor. O sea, la soja de segunda es el peor escenario para una cortadora. ¿Por qué? Por el tema de malezas hacia el fin del otoño, en donde allí ovipusieron. Entonces, sojas de segunda son los lotes más predisponentes para el aumento y por el rastrojo que tienen, y más tardío todavía, la protección y la supervivencia. Por lo tanto, ya estamos enumerando 2 factores, y el tercero es el mismo rastrojo que actúa como protección. Y el cuarto es cómo está el suelo en cuanto a lo que es humedad. ¿La cortadora está un poco más arriba o está metida abajo? Hicimos el tratamiento 5 días, 10 días antes y ni se movió la cortadora y fallamos. Y claro, sí, ni se movió. Entonces, bueno, también hay cierto tipo de cuestiones en lo que es manejo de cortadora para aumentar eficiencia, pero también vuelvo a decir lo mismo. Si no sabemos cuántas había antes de la aplicación y cuántas había después de la aplicación, nunca vamos a estar seguros de cómo nos fue con el tratamiento. Hay que pensar a cuantificar ese tipo de cuestiones. Es muy difícil, y si vos lo sabés, digamos, monitorear cortadoras, es muy difícil. Pero se puede, digamos, tomar índices antes y después de un tratamiento. A partir de ahí vamos a saber si realmente funcionó o no funcionó. De los tratamientos que hemos hecho con una aplicación tópica de orugas que hemos traído de esa zona y le hemos puesto las gotitas arriba,
se mueren con la dosis que tienen que morirse, salvo en un par de productos que están un poco atrasados, pero digamos, con algún piretroide microencapsulado que está un poco atrasado, pero digamos con los otros productos vos le pones la gota y se mueren, quiere decir que si el producto llega, lo vas a controlar. El tema es la oportunidad de control, el momento de control y la densidad que haya. Al haber una densidad muy alta es muy probable que haya que repetir el tratamiento porque nunca va a llegar a una eficiencia 100%, jamás, y menos en cortadora con un producto que va al suelo. Sí, acá para el ingeniero Igarzábal. La tecnología RIB es una alternativa válida para el tema de los refugios. No lo escuché bien. ¿El sistema RIB es una alternativa válida para el sistema de los refugios? A ver, hay varias cuestiones estas que se han propuesto para lo que es hacer refugios. Les comento los dos más importantes. Uno es el que comentaba, digamos, el refugio integrado, es decir, que venga dentro de la bolsa, metido adentro el material, digamos, susceptible, y la otra es el bloque, hacerlo en un bloque muy separado, digamos, de lo que es el cultivo. Ya está bastante bien estudiado uno y otro sistema. Hay que ir a lo que es el bloque, siempre, al bloque. El refugio integrado tiene una serie de inconvenientes que diluye la protección a la resistencia. Es meter semillas, digamos, integrando semillas susceptibles al grueso del material transgénico. Entonces, primero, hay varios estudios hechos por los cuales la atracción a la oviposición es siempre mayor en una planta transgénica que en una que es de refugio. Entonces ahí ya estamos perdiendo, pero la dispersión del bicho alrededor del desove, cuando esto está integrado, va a hacer que muchas colonicen, sin lugar a dudas, plantas que son transgénicas. Entonces, hay toda una línea actualmente de investigaciones y de recomendaciones en donde el refugio debe ser en bloques y no fomentar mucho lo del refugio integrado. Gracias. Es muy simple, es más complicado, pero digamos, traté de hacerlo muy, muy simple y... Estamos en tiempo, tenemos que dar lugar al taller que sigue. Le damos muchas gracias a Daniel y a Marcelo. Ellos van a estar en el Congreso, así que los pueden seguir viendo. Muchas gracias.